Hola chicos, ¿qué tal? En este video hablaremos acerca de la clasificación de las magnitudes. Recordemos que una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Ahora, esas magnitudes se clasifican en dos. Las magnitudes se clasifican tanto por su origen como por su naturaleza. En la clasificación por origen tenemos otras dos clasificaciones. Tenemos a las magnitudes fundamentales y a las magnitudes derivadas. Y la clasificación por su naturaleza también tenemos dos. Tenemos a las magnitudes escalares y a las magnitudes vectoriales. Poco a poco veremos cada tipo de magnitud. Empezaremos con las fundamentales, luego las derivadas, luego las escalares y luego las vectoriales. Vamos a ver tanto la definición de cada una de ellas como sus diferencias. Empecemos con las fundamentales. Las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes físicas que han sido elegidas por convención, la cual van a permitir expresar cualquier magnitud física en términos de ellas. Entonces podemos deducir que estas magnitudes fundamentales sirven para deducir a las demás magnitudes. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales? Las magnitudes fundamentales son 7. Y la tenemos acá en este cuadro. La primera magnitud es la longitud, cuya unidad es el metro, y su símbolo es el m. La segunda magnitud fundamental es la masa, cuya unidad es el kilogramo, y su símbolo es el kg. La tercera magnitud es el tiempo, cuya unidad es el segundo, y su símbolo es el s. Como cuarta magnitud fundamental tenemos a la temperatura termodinámica, cuya unidad es el Kelvin y su símbolo es la K mayúscula. La quinta magnitud es la intensidad de corriente eléctrica, cuya unidad es el ampere o amperio y su símbolo es la A mayúscula. Como sexta magnitud fundamental tenemos a la intensidad luminosa, cuya unidad es candela y su símbolo es CED. Y como séptima y última magnitud tenemos a la cantidad de sustancia, cuya unidad es el mol y su símbolo también es el mol. Ahora pasemos a las magnitudes derivadas. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Son aquellas magnitudes expresadas en función de las magnitudes fundamentales. ¿Qué ejemplos de magnitudes derivadas podemos encontrar? He puesto estas dos que son principales, pero en realidad hay más magnitudes derivadas. Por el momento solo he puesto estas dos. Vamos a analizar la primera magnitud derivada, la velocidad, cuya unidad está expresada en metros sobre segundos. Como vemos, está expresada en magnitudes fundamentales, el metro y el segundo. Y el símbolo de la velocidad es el metro sobre segundo, m sobre s. Otra magnitud derivada que encontramos es la fuerza, cuya unidad es el newton y su símbolo es el n. Como les dije, más adelante veremos más magnitudes derivadas. Por el momento solo entendamos que una magnitud derivada está expresada en función de magnitudes fundamentales. Ahora veamos qué son las magnitudes escalares. Una magnitud escalar es aquella que queda definida con su valor numérico y su unidad. ¿Cómo es eso? Antes de eso, veamos algunos ejemplos de magnitudes escalares. Una magnitud escalar sería la masa, el tiempo y la temperatura. Pero ¿cómo logro entender yo mejor el concepto de magnitud escalar? Para entender mejor este concepto veamos este ejemplo. En este ejemplo nos dan 90 segundos. Vemos que tenemos un valor numérico. Este 90 es el valor numérico, o también se puede decir que es la cantidad numérica. Y este S sería su unidad de medida, ¿verdad? El tiempo se mide en segundos, por lo tanto es su unidad de medida. ¿Por qué esto de acá es una magnitud escalar? Según la definición, una magnitud escalar solo está definida por su valor numérico, acá vemos el valor numérico, y su unidad, acá vemos su unidad. Lo mismo ocurre con la masa, digamos 5 kilogramos. 5 sería su valor numérico, kilogramo sería su unidad de medida. El tiempo, ya vimos este ejemplo con el tiempo, y temperatura.
80 grados Kelvin sería un ejemplo para temperatura, donde 80 sería su cantidad y Kelvin sería su unidad de medida. Ahora veamos las magnitudes vectoriales para poder entender mejor la diferencia entre magnitud escalar y magnitud vectorial. Las magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial, a diferencia de la magnitud escalar, queda definida muy aparte de su valor numérico. Su unidad queda definida también por su dirección. Veamos algunos ejemplos de magnitudes vectoriales. Acá vemos 3 ejemplos de magnitudes vectoriales. Uno es la fuerza, otro es la velocidad y otro es la aceleración. Para entender mejor este concepto de magnitudes vectoriales, veamos este ejemplo. 200 newtons hacia la derecha. Como vemos, tenemos el valor numérico o la cantidad. Tenemos el newton, que sería su unidad de medida, y tenemos su dirección. Entonces, como vemos, las magnitudes vectoriales, a diferencia de las magnitudes escalares, tienen una dirección. Si analizamos las magnitudes escalares, el tiempo, por ejemplo, no tiene dirección. Por lo tanto, se considera magnitud escalar y no vectorial. En cambio, las vectoriales, por ejemplo, la fuerza tiene una dirección. Muy aparte del valor y de la unidad, tiene una dirección. La velocidad también posee una dirección. La aceleración también posee una dirección. Ahí vemos claramente la diferencia entre magnitud escalar y magnitud vectorial. Bueno, eso es todo con respecto a la clasificación de las magnitudes. Ya para el siguiente video veremos lo que son las ecuaciones dimensionales. Así que los espero para el siguiente video.